Hoy continuamos con el cuarto reporte de la oleada de drones u ovnis que se han estado viendo últimamente desde finales de octubre. La oleada de ovnis y drones continúa, pero los medios callan. Eso es lo más importante que podemos destacar. También se ha reportado una espesa niebla que desprende un olor químico, partículas flotantes que huelen mal, que estarían causando alergia, rinitis, enrojecimiento en los ojos. Esta oleada ovni es mundial, no solo en los Estados Unidos se está presentando, también en Inglaterra. El 30% de las luces corresponden a drones con colores rojos, amarillos y blancos. El 70% corresponde a objetos voladores no identificados que hacen movimientos extraños y tienen colores blancos y anaranjados. El ejército podría estar enviando drones de la más alta calidad también, creando como una cortina de humo para confundir un poco la situación, ya que no pueden dar una explicación clara. Hoy vamos a hablar de los expertos, de lo que opinan los expertos que más conocen de todos estos fenómenos, de los ovnis, y los que más se han destacado por sus intervenciones dando noticias. Entre los más conocidos está Steven Greer, que él maneja lo que se llama el protocolo CE5. En las conversaciones que ha tenido con Billy Carson, el Dr. Greer habla de la historia de los movimientos ovni y de la divulgación, así como de sus experiencias personales que le llevaron a desarrollar los protocolos CE5, encuentros cercanos del quinto tipo, en un proceso innovador que aprovecha las técnicas avanzadas de conciencia para facilitar el contacto humano con los extraterrestres, sin intermediarios. Este investigador, lo que hemos visto es que pues él se ha hecho muy popular, y una de las cosas que pues no da mucha confianza es que él vende una aplicación y un manual que dice que con esa aplicación y un manual es una guía fácil de usar por todas las personas para conectarse con los extraterrestres. Eso no da como mucha seriedad al tema, y a mí personalmente me causa muchas incógnitas. Yes. Por si faltaban problemas en la Tierra, al Congreso estadounidense le preocupan también los que puedan llegar de fuera. Vimos un objeto pequeño con forma de caramelo que se movía sobre el agua como una pelota de ping-pong, y cuando nos dirigimos hacia él aceleró rápidamente y desapareció, dice este comandante retirado de la Marina. El gobierno estadounidense custodia naves y restos no humanos, según David Grush, exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, y el Pentágono, añade, tiene un programa para estudiar la tecnología extraterrestre y tratar de reproducirla. Contar esto, denuncia, le costó caro. Tomé la decisión de informar a mis superiores sobre estos hechos y he sufrido represalias por ello. Estos avistamientos no son raros o aislados, son algo habitual, asegura Ryan Graves, expiloto de la Armada. Y ahora tenemos a tal vez el experto más serio de todos, el que yo les he traído unas copias de algunos de los videos de las últimas entrevistas que ha hecho, especialmente una entrevista muy interesante que es traducida, y este es el experto que se llama Stephen Bassett. Stephen Bassett es director ejecutivo de Paradigm Research Group, PRG. Es un activista político especializado en el tema OVNI. Bassett ha ayudado a trazar el rumbo de un movimiento político a favor de la divulgación y transparencia OVNI. Ha dado conferencias
en todo el mundo y ha concedido más de 1.200 entrevistas de radio y televisión. Entonces, él habla de que durante los últimos 3 años se han probado 4 tramos de legislación que involucran directamente los fenómenos aéreos no identificados, como se les conoce actualmente, UAP, por la sigla en inglés, y el proceso de divulgación antes de diciembre del 2020. Esto nunca había ocurrido. Miembros del Congreso están expresándose, incluso afirmando públicamente que existe una presencia extraterrestre. United States of America. What is happening in the last 2 years 2 years. is unprecedented. Lo que está sucediendo en los últimos 2 años no tiene precedente. In my life, I have never experienced this before. En mi vida nunca experimenté algo como esto antes. There have been many UFO flaps. Ha habido muchas oleadas de ovnis, but nothing quite like this. Pero nada como esto. We call them drone swarms. Yeah, los estamos llamando enjambres de drones. Because the things that are being seen do not seem to have a pilot. There are no pilots involved, we think. Ok, porque las cosas que estamos viendo no parecen tener pilotos, no parece haber un piloto metido dentro de ellas. They vary in size to small to the size of automobiles. Varían de tamaños de pequeños hasta el tamaño de automóviles. The U.S. government is in an impossible situation. El gobierno de los Estados Unidos está en una posición imposible. Because one, our U.S. government knows there is extraterrestrial, non-human intelligence in our skies. Porque, primero que nada, el gobierno de los Estados Unidos sabe que hay inteligencias extraterrestres dando vueltas en nuestros cielos. My government has been lying about this for 77 years. Ok, mi gobierno ha estado mintiendo sobre esto por más de 70 años. So what does the government do when you have multiple sightings seen by thousands of people over and over again over a period of 2 years? Así que, ¿qué es lo que hace el gobierno cuando de pronto tenés miles de avistamientos en los cielos vistos una y otra vez durante un periodo de 2 años? And this is not 1950. Everyone has cameras. Everybody is filming everything. Y esto no es 1950. Todo el mundo tiene cámaras y todo el mundo está filmando absolutamente todo. So our government is saying this. It's not ours. It's not from another nation. And we don't know what it is. Así que nuestro gobierno está diciendo esto. No es nuestro, no es de otra nación, no sabemos de qué se trata. And that is a complete lie. Y esa es una completa mentira. And the lying is coming from the White House spokesperson. It's having to come from the Department of Defense spokesperson and others within our government. Y la mentira viene del portavoz de la Casa Blanca, del portavoz del Pentágono y de otras personas también en el gobierno. Our government has never been more uncomfortable about this phenomena than they are right now. Nuestro gobierno nunca ha estado más no confortable, más molesto respecto a este fenómeno, más incómodo respecto a este fenómeno de lo que está ahora mismo.
Bueno, sin más por el momento, dejamos el tema hoy y si les ha gustado el video, pueden darle like y suscribirse al canal y los espero para próximos videos en mi canal de Alberto Adar. Gracias.